Ya, a La ver, misma. ahora empecé a grabar la clase. Bueno, como estábamos conversando, hay una fecha probable para los exámenes ya. Ahora, nadie está seguro de nada, ustedes saben. Se afirman cosas por el momento, pero tal vez se puedan ir cambiando. Ahora, no sé. La Profe, fecha, dígame. ¿qué dice segundo ciclo? Sí, ¿dónde dice segundo? Sí, pero espera un poquito. Ah, ya. ¿En qué estaba? Que ya hay una fecha probable para los exámenes y en teoría sería la primera semana de septiembre. Algunos ya están informados de eso, ¿cierto? No sabíamos, o sea, ¡Guau! más o menos. ¿No? Yo sabía que yo era no. entre Me habían septiembre, dicho pero que no la fecha. a fines de Así es, septiembre. sí. Ya. Ahora, No, ahora se supone que, pero como les digo, no hay nada seguro, a porque principio era, hay que ver cómo avanza el coronavirus, qué tal va todo, ¿ya? Eh, claro, y entonces en torno a eso tenemos que organizar las clases también, ¿ya? Tendríamos clases durante todo agosto, si es que el examen fuera en la primera semana de septiembre, ¿ya? Y Ya. hoy es 30, están viendo mi pantalla, ¿cierto? Primer ciclo, lenguaje y comunicación. Ya, hoy es 30 de julio, y hoy terminaríamos de ver el texto expositivo, que nos quedó un ejercicio por revisar, y comenzaríamos a ver la noticia, ¿ya? La noticia, este contenido lo terminaríamos la próxima semana, el 6 de agosto. Luego de eso nos quedaría un contenido más, que es de avisos publicitarios, ¿ya? Eso es relativamente fácil y se avanza súper rápido, entonces tal vez lo terminaríamos solo en esa misma clase, en la del 13 de agosto. Luego nos quedaría el 20 y el 27 de agosto y ahí haríamos ejercicios de comprensión lectora, ¿ya? Para eso yo les preparo unas guías que son tipo ensayo y las vamos revisando en clase. Esto es todo lo que nos queda. En realidad de contenido, esto que está aquí. Esto es lo que nos queda, no es nada, ¿ya? Y vamos súper bien con los tiempos. Eso es lo que les quería mostrar. ¿Ya? Y estaríamos terminando en teoría el 27 de agosto. ¿Ya? Digo en teoría porque no hay nada seguro. ¿Ya? Así que, como digo, estamos bien con los tiempos y ahora vamos a ver el texto expositivo. ¿Ya? No sé si quieren hacer algún Ya. comentario respecto a eso. no, está bien, profe, está bien. Ya. Entonces. Y ahora sí les voy a compartir toda la pantalla nomás, sí. Ya. Vamos a terminar de revisar el texto expositivo. ¿Recuerdan la clase anterior? ¿Vimos esto? Sí. La definición de exponer, por ejemplo. ¿Se acuerdan un poquito? Ya. La semana pasada vimos texto expositivo. Vamos refrescando las neuronas. Texto expositivo, ya vimos la definición de texto expositivo, dijimos que era explicar algo o hablar de algo para que los demás lo conozcan, ¿ya? Sí. Y este tipo de texto transmite información, intercambia conocimientos sobre determinados temas. Entonces, ¿se acuerdan que hablábamos del emisor y el receptor? Tenemos Sí. el emisor que sabe Sí, más, profe. ya bien, sabe más de un tema que el receptor y él se lo explica a través de un texto y ese texto es el expositivo, ¿ya? Y los temas que aborda el texto expositivo son amplios, puede ser científico, histórico, de cocina, un montón. En realidad los temas no son limitados, ¿ya? Vimos las características del texto expositivo, dijimos que ya el emisor, ¿cierto?, es el que informa al receptor y el emisor tiene que seleccionar palabras específicas y adecuadas para que el receptor lo pueda entender,
Y lo que les decía sobre los temas, que son muy variados, ¿ya? Y la finalidad del texto expositivo es informar y explicar las materias de las que se habla para lograr que el receptor del mensaje comprenda y pueda aumentar sus conocimientos. Entonces, si yo quiero aprender sobre algo, ¿ya? Si yo quiero aprender sobre algún tema, por ejemplo, un hecho histórico, yo busco un libro de historia o un texto histórico que me enseñe sobre lo que yo quiero aprender. Y ese texto va a ser expositivo. Vimos la estructura, que tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión, ¿ya? ¿Y dónde encontramos estos textos? En las noticias, en los reportajes, crónicas, entrevistas, biografías, informes de investigación, artículos científicos, artículos históricos, ¿ya? Aquí yo les mostré un ejemplo también con una página en donde aparecía un artículo que hablaba sobre Plutón y decía que no siempre había estado helado, sino que antes tenía otra temperatura y hasta tuvo un océano antes de llegar a su estado actual. ¿Ya? Y entonces luego pasamos a la guía de texto expositivo, y ahí revisamos la biografía de Freddie Mercury. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Aquí la tengo. Este era el primer ejercicio, ¿ya? Vimos la vida de Freddie Mercury. Y contestamos las preguntas. Y nos faltó el último ejercicio. Este, que es cortito. ¿Ya? Escucho un ruido por ahí como de fondo. Como unas hojas, parece. No Sí, sé profe, quién sea. yo justamente recién saqué la foto, una foto, Ah, ya. disculpe, y la estoy ordenando para tenerla ordenada para la clase, para la hora, para la guía 9. Ah, Me ya. falta una. Sí, pero bueno, no me tomas, ya. Ya. Entonces, veamos este texto. El de las arañas. Dice, instrucciones. El siguiente texto es de carácter científico, pues nos describe características biológicas de un ser vivo en particular. El vocabulario que utiliza es de uso común, lo que nos permite entenderlo de manera fácil y rápida. Léelo atentamente y luego responde las preguntas que se presentan. ¿Ya? Título, los sentidos de las arañas. Espero que nadie sea aracnofóbico aquí. Yo Yo, profe, le tengo miedo a la araña. ¿Le tienen miedo a las arañas? Los hombres le tienen miedo. sí, yo le tengo fobia a la araña. ¿Ven? Los Estoy hombres. tomando a mi ¿En serio? señora que las mate. Sí, yo igual, le tengo cualquier miedo. Oh, yo les tengo miedo igual, pero las mato. No me aguanto me verlas. pasean, me Que pasean. la veo, yo veo una araña, salgo corriendo. Pero han tenido mala experiencia. Son chistosos, ¿ah? No, yo soy picado de Hombre, araña. pues. Picado la araña. Sí, no quisieran la araña. Oh, a mí me dan miedo las arañas. No, en realidad no me gustan. Ninguna araña. No, a mí me dicen, no, pero esas no pican, esas matan a las otras. No, yo igual las mato todas porque no las puedo ver. No confía. No confío en No, ninguna araña. Yo salgo corriendo. Pero mi Claro, araña que- miedo no me impide matarlas. Yo me acerco a y las mato. No, Con un zapato, Yo con lo que sea. mando para que las maten. Son miedosos, ¿ah? Son miedosos. Es valiente, profe, usted. ¿Ah? El otro día mi señora mató una araña con una taza de juguete de té, de esta agüita. Yo, araña. Bueno, ya, aprendamos un poquito de las arañas. Pues. A ver, ¿qué nos dice este texto? Vamos la cosita con esto. Ya, Sí. ya. Menos mal es corto el texto. Ya. Dice, los sentidos de las arañas. Los órganos de los sentidos permiten a las arañas comunicarse y captar lo que sucede a su alrededor. Gracias a ellos perciben los movimientos, detectan a sus presas y las hembras pueden reconocer a los machos cuando los cortejan. A diferencia de los insectos, los ojos de las arañas son simples. Su número, tamaño y posición varía de unas especies a otras.
La mayoría tiene 8 ojos, imagínense, colocados en 2 hileras, pero algunas especies tienen menos, 6, 4 o incluso 2. La mayoría de las arañas tienen poco desarrollado el sentido de la vista, pero en cambio han desarrollado extraordinariamente otros sentidos como el olfato y sobre todo el tacto. Este se localiza en los numerosos pelos sensoriales que recubren el cuerpo y las patas. ¡Ugh! Muchas de estas arañas son sedentarias y cazan mediante complejas telarañas. Saben cuándo ha caído un insecto en sus trampas gracias a las vibraciones que se transmiten a través de la telaraña. Para las arañas errantes, en cambio, la vista es el sentido más importante, pues les permite localizar a sus presas. Las arañas saltarinas son las que poseen el sentido de la vista más desarrollado. Algunas especies, incluso, la luz las ayuda a orientarse. ¿Ya? Ahí tenemos un pequeño texto sobre las arañas. ¿Las les parece? saltarinas cuáles son? Me parece que son Las unas que de repente se ven, las Las que de- bajan por, las de un... pata larga, ¿caen? las que tienen las ¿Unas patas largas. yo creo que son unas más chiquititas, como que yo por lo general veo varias como en el patio, en el jardín, a veces las encuentro, que ¿Que son andan más saltarinas? rápido, claro, que saltan. Ah, pero no sé. ¿Cómo? No son unas que Igual parecen hay que matarlas blanquitas, nomás. que son negras con Son blanco. las tarántulas. Pueden ser Las esas. arañas pollitos son las saltarinas. Ay, los pollitos tampoco me gustan, no me gusta ninguna. Ay, Ya, Las tigres, la que se o la araña comen, que se esconden debajo de la las que cama. matan a las de rincón, las sí, tigres. sí, eso me han Pero dicho. yo que mato a las tigres, mato a todas, las mato así Sí, nomás, yo igual la las que mato sea. todas, la que sea, sí. ay, Sí. a mí me da cosas. Ay, cosa. Por eso, miren, por eso yo les iba a poner una araña de verdad aquí en la imagen. Pero después dije, no, porque son tan feas, y puse esa con carita bonita. Ya. ¿Respondamos las preguntas? Ya, pues. Ya, no encuentro aquí donde bajo. No puedo bajar. A ver. ¿Qué le pasó a esto? Ahí sí. No había desaparecido. Ya. Preguntas entonces. Primera pregunta del tercer párrafo. ¿Se comprende qué? A ver, ¿cuál es el tercer párrafo? Tenemos aquí un párrafo. Este es uno. ¿Ya? ¿Me siguen? 2. Sí, sí. Sí. Ya. Este Sí. es Dos. otro párrafo. Esas de- 2. Sí, a diferencia es. Este A es. diferencia. Sí, Sí, ya. Este es el sí, tercer párrafo. es Ya. el tercero. Entonces, la pregunta nos dice, del tercer párrafo se comprende que, leámoslo de nuevo, a diferencia de los A insectos, diferencia del insecto. los ojos de las arañas son simples. Simple. Su número, tamaño y Número, posición tamaño y varía de posición. una especie a otra. La Dos. mayoría tiene 8 colocados Tiene en 2 ocho. hileras, pero algunas especies tienen menos, 6, 4 o incluso 2. ¿Ya? Eso nos dice el tercer párrafo. Entonces, ¿qué se comprende de ese párrafo? Las arañas no necesitan de la vista. Los ojos de las arañas son menos complejos. Los otros insectos son superiores a las arañas. Los insectos normalmente cuentan con muchos ojos. ¿Qué podemos? Los ojos de las arañas son menos complejos. ¿Ya? Igual me voy por la B. ¿Por la B? Sí, yo igual me tiro por la Sí, B. Sí, profe. Ya. Sí, claro, porque aquí dice, a diferencia de los A insectos, ver. los ojos de las arañas son simples. Ahí lo tenemos. Las arañas no Ahí está. simple. ¿Ya? Porque si se fijan, acá está diciendo lo mismo, pero de otra forma. Es complejo. Claro, claro, ¿Cómo se- exacto. Entonces, la respuesta correcta Es la Es la B. B. es la B. Bien, Ah, la tenía bien. es la B. Muy bien. ¿Ya? Ahí tenemos la B correcta. 2. ¿Qué caracteriza a las arañas sedentarias? ¿Dónde se habla de las arañas sedentarias? Acá arriba. O sea, en el penúltimo párrafo. ¿Ya? Donde dice, muchas de estas arañas son sedentarias y cazan Son mediante sedentarias. complejas telarañas. Saben cuándo ha caído un insecto en sus trampas gracias a las vibraciones que se transmiten a través de la telaraña. A través de la No se le entiende nada, profe, de la compañía. La, Ya, a ver, la, veamos.
¿Qué caracteriza entonces a las arañas sedentarias? La A dice, no necesitan moverse para cazar, pues captan la caza de insectos en sus telarañas. Son incapaces de moverse ya que no pueden saber hacia dónde se dirigen. Se mantienen detenidas en las telarañas que ellas mismas confeccionan. No cuentan con las patas necesarias para largas caminatas. ¿Cuál es la correcta? Dicen ustedes. La, 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 La A, Sí, profe. no necesitan moverse para cazar, pues captan la caza de insectos en sus telarañas. Bien, esa es la correcta. La A. Roxana, sí, Jimena. Roxana, compañera, por favor, cuando, mira, si la profe lee y si lees tú, se siente mucho, Sí, mucha como que se interferencia. acopla. Claro, no se escucha bien, ¿ya? Entonces deja a la profe que lea solita. Lo que pasa es que como estamos aquí en Zoom, se acoplan las voces. Ese es el problema. Es que dejan el micrófono abierto. Ya. 3. La clasificación de las arañas se realiza en función de... La clasificación, recuerden que tenemos las arañas sedentarias, por acá también se habla de las arañas errantes y las arañas saltarinas. Las sedentarias son, como dijimos, las que se quedan ahí, ¿cierto? Con sus telas de araña, esperando a que, claro, se quedan tranquilas en un solo lugar, esperando que lleguen sus presas, ¿ya? Las errantes dice que ellas avanzan más y utilizan la vista también para cazar sus presas. Y las saltarinas dice que poseen el sentido de la vista más desarrollado, ¿ya? Y entonces la pregunta dice, la clasificación de las arañas se realiza en función de la forma en que se encuentran, no, pero estoy leyendo súper mal porque no veo, la forma en que encuentran a sus presas, lo desarrollado de sus sentidos, la capacidad de moverse y el tipo de insectos que persiguen. La capacidad de moverse. La La C, profe. Ya, a ver, la A dice, la forma en que encuentran a sus La A. presas, lo desarrollado de sus sentidos, la capacidad de moverse, Es el la tipo C, de profe. La insectos capacidad que de moverse. persiguen. ¿La Es la C? C. Sí, profe. La capacidad de moverse. Sí, la correcta es esta, es la C. Esa es la correcta, porque recuerden que está la sedentaria. ¿Qué hace la sedentaria? No se mueve. O sea, se Sí, mueve, la que pero queda fija. se mueve, pero muy limitadamente, ¿ya? Después tenemos las errantes y las saltarinas. la tengo Entonces, mala yo, entonces, según su capacidad de movimiento, es que se clasifican. ¿Ya? 4. El primer párrafo permite, a ver, ¿qué dice el primer párrafo? Los órganos de los sentidos permiten a las arañas comunicarse y captar lo que sucede a su alrededor. Entonces, Me parece que se saltó la 4. aquí estoy, en la 4. En eso- Sí, estoy en la en 4. eso- El primer párrafo permite determinar el tema del que se expondrá, clasificar los distintos tipos de arañas, identificar la forma de reproducción de las especies, describir los insectos para luego exponerlos. ¿Cuál será la correcta aquí? La A determinarán el tema de la que se explora. Expondrán. Ya. Recuerden que los textos expositivos tienen una estructura. ¿Se acuerdan que tienen una estructura? Que yo se las mostré Sí, aquí. profe. Tenemos aquí Sí. la estructura. Y aquí dice introducción, desarrollo y conclusión. La introducción es el primer párrafo, ¿ya? Y es la parte inicial del texto donde se presenta el tema, se plantea el propósito y hechos que después serán desarrollados. Esa es la idea, eso es como lo ideal, ¿ya? Ahora no siempre se cumple todo, pero sí es la parte inicial del texto donde se presenta el tema. Aquí me muestran de lo que va a tratar el texto. Entonces yo sé, va a hablar de elefantes, de mosquitos, ¿de qué? Va a hablar de arañas. Bueno, además el título también lo dice, ¿cierto? ¿Ya? Pero como es el primer párrafo siempre es el introductorio.
a lo que viene después. Por lo tanto, aquí la respuesta correcta en la 4 es ¿Es la la A. La ¿A? correcta es la Sí. A. Ah, La A. Se pondrá así. Sí, es ¿Ya? mm, Esa es la correcta. ¿Dudas? no, No. profe, está bien. Ya. la profe. 5. ¿De qué sentido forman parte los pelos que cubren a las arañas? La C. Tacto, creo yo. Ya. Veamos qué dice el texto. ¿Dónde estaba esto? El olfato. Ya, aquí está. La mayoría de las arañas tienen poco desarrollado el sentido de la vista, pero en cambio han desarrollado extraordinariamente otros sentidos como el olfato y sobre todo el tacto. Este se localiza en los numerosos pelos sensoriales que recubren el cuerpo y las patas. Ahí está. Sí, es el C. ¿Ya? Entonces la correcta es la Sí. C. Esa es la correcta. El tacto. Entonces ya saben, cuando vean una araña peluda, sabrán que el sentido que ella manifiesta es el tacto. Y lo van a matar igual. No piensen mal, compañero. No, yo no estoy pensando mal, sino que Ya. me ¿Qué río. palabra reemplaza correctamente a cortejan? Cortejan está acá arriba. ¿Dónde está? Aquí. Ahí está cortejan. Yo lo había dejado destacada, pero no lo guardé, parece. Ya. Gracias a ellos, a los sentidos, perciben los movimientos, detectan a sus presas y las hembras pueden reconocer a los machos cuando las cortejan. ¿Ya? ¿Qué palabra puede reemplazar a cortejan? La La B. Enamoran. Enamoran, conquistan, satisfacen, pretenden. Conquistan. La Conquistan. La B. La conquistan, correcta, profe. la correcta es la B, conquistan. La B. Ya, la tengo ¿Ya? bien. El cortejo es eso, es conquistar. Cortejar es conquistar. Ya en el sentido de los animales, o sea, de los animales, insectos, así se habla, del Son cortejo. coquetas, ¿ah? Pero el macho muere. Coquitas, miren. Ay, no sé, ahí yo no sé de las arañas Se la tampoco. comen. ¿En serio? La hembra se la come. Sí, Oh, qué terrible. No, pero le da una paraliza y se lo comen. definitivamente que- no puedo con las arañas. Ponen la hembra. La hembra se come el Imagínate que macho, comen sí. toda esto. Sí, en el Discovery Channel sale toda esa información. Ay, qué horrible como comen. Oh, ya. Pregunta 7. ¿Considera usted que es importante conocer sobre las arañas? Aquí- No. Aquí está la opción. Ustedes pueden decir que sí o que no. ¿Quién dice que sí? Yo. Ya. Entonces aquí en la prueba aparece algo así, siempre, muy parecido. Entonces ustedes tienen que elegir sí o no. ¿Ya? Y aquí ustedes marcan. Ya, entonces aquí ustedes marcan con una X. ¿Ya? Una X a mano. Cuando estén contestando la prueba. Si les aparece una ¿Ya? pregunta de este estilo, ustedes ¿Ya? hacen una X, ¿ya? En el sí o en el no. No van a marcar los dos, porque es uno solo, Ok. ¿ya? Entonces, ¿considera usted que es importante conocer sobre las arañas? Sí, si es que sí, No. ¿ya? Porque ahí alguien me dijo que sí. Entonces, después de decir que sí o que no, ¿El por qué? usted tiene que justificar, exacto, tiene que decir por qué. Mm, Entonces, Sí. ¿por qué sí? ¿Por qué sería más importante o sería importante conocer sobre las arañas? ¿Qué pueden Para Yo decir? creo que escaparse, es tipo de veneno. Perdón, por ahí escuché a alguien y no. Una mujer. Es tipo pero de no sé quién. veneno. Ya. Y alguien más escuché hablar también. No sé quién sería. ¿Ana, tal vez? ¿No? Para saber qué tipo de arañas hay, cuáles son más peligrosas, unas más que otras. Ya, entonces, a ver, podría ser. ¿Considera usted que es importante? Ya. Entonces aquí empezamos a contestar. Sí. Ahí. Sí, considero importante. Aquí se me va a correr todo. Importante. A ver, espérame un poquito. Ya, ahora sí. Sí,
considero importante conocer sobre las arañas. ¿Por qué? ¿Por qué me decían ustedes? Por el veneno, dijo el compañero. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por el veneno? Uno lo Por lo que identifica dijo el por compañero. el veneno. Para saber cuáles son más peligrosas. Ya. Entonces, considero importante conocer para saber cuáles Para son- saber al final si uno les puede temer o no les puede temer, porque si Ya. no las Creo conoce. que a usted le pica una araña, supuestamente en el consultorio tiene que llevarla viva para Claro. identificar y ahí qué tipo de veneno tiene. Entonces, sí, considero importante conocer sobre las arañas para saber cuáles son más peligrosas y si les debo temer o no. Por ejemplo, ¿ya? ¿Qué más puede ser? Supuestamente la araña de rincón es la más peligrosa, Claro. porque La hay más personas letal, que sí, mueren, porque puede otras llegar a morir. le manchan Sí. la piel, pasan por varias cosas. Sí, supuestamente esa es la más, Sí. la Es más la que más, peligrosa. es la que más está en los hogares, supuestamente, porque como está en las partes oscuras y salen tan rápido, Sí. corren esas arañas tan rápido. Oh, yo lo tengo. Ya. La araña. Entonces podríamos dejar esta respuesta aquí para el sí. Está bien, ¿ya? Esta respuesta... Oh, escuché mucho ruido. No sé quién es. Rosana, parece. No, no, Ah, ya. no. Ya, entonces. Si la persona profe marca no, igual tiene que dar su motivo. Exacto. Entonces Claro. ahora vamos con el no, ¿ya? Porque esto es suponiendo, ¿ya? Si yo pongo aquí que Sí. sí, tengo que poner una respuesta parecida, ¿ya? Claro. Si contesto algo parecido, está bien. Entonces, pensemos ahora que yo voy a poner no. Yo voy a marcar aquí que no. No es importante. Entonces, ¿qué podría poner en el caso del no? No tendría que contestar con esto, ¿ah? Mata el tiro. Ya, puede ser, por ejemplo, no, porque no lo considero interesante. No lo considero un tema interesante, podría ser. Claro. ¿Ya? También podría ser no, porque eso no va a impedir que me pique una. Que me pique una O araña. me es indiferente también, pues, no porque Bien me puede es ser. indiferente. Sí. No, porque el tema me Es es indiferente. indiferente. Sí. ¿Ya? Ahí tienen varios ejemplos. Ustedes pueden contestar así, ¿ya? Esa es la idea. ¿Se fijan? Pero ustedes tienen que marcar aquí un sí o un no. Y ahí después contestan la razón. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. ¿Dudas con Sí, esto? profe. No, profe. No, profe. ¿Ninguna duda? Ya. Ahora espero que el texto les sirva para identificar a las arañas, saltarinas y las sedentarias. Ya guardé el texto ya. Ya. Entonces, con ese texto terminamos lo que es el texto expositivo. Terminamos ese tema y ahora pasamos a la noticia. ¿Ya? ¿Recuerdan que la noticia también salía en uno de los... O sea, salía como dentro del texto expositivo? ¿Se acuerdan de eso? Que estaba dentro de los Sí. ejemplos. Ya. La noticia, entonces, es lo que vemos ahora. Estoy esperando que se abra. Y Es la guía 9, ¿verdad? esta es la guía 9. Sí, Ya. exacto. Guía número 9. ¿Ya? Bien. Conversemos. ¿Qué es una noticia para ustedes? ¿Qué entienden ustedes por una noticia? A ver, ¿qué ideas salen aquí? Es una información. Ya, Sí, en el momento. Compañero. Sí. bien, Sí. bien, Porque informa Sí. sobre Informa. hechos reales. bien, exacto, ¿ah? Ya. Entonces tenemos ahí varios puntos importantes. Uno que decían ustedes es que informa sobre hechos reales, ¿ya? Bien. Lo otro es que es de actualidad, o sea,
Las Sí. noticias son de temas actuales, cosas que están sucediendo en el momento, ¿cierto? Claro. Exacto, sí. Exacto, ya. ¿Y dónde encontramos las noticias? En los En los diarios, diarios, la en la radio, tele, el En las redes diario, sociales, en las tele, personas. las redes Bien. sociales, todo. Sí, Bien, en todas exacto. partes. Exacto, en En todas las partes. personas Ya. igual pillamos las comunicación. noticias igual La comunicación. a través Así de la es. el medio de comunicación, sí. para decirlo más corto. Sí. Claro, En los los medios medios masivos de comunicación. ¿Les suena eso? Sí. Sí. Medios masivos. Los medios masivos son aquellos medios que están destinados a un público que es una masa, o sea, que es muy grande, que es amplio. Por eso se llama masivo, ¿ya? Y llega a un receptor masivo, de eso se trata. Entonces, claro, como dicen ustedes, las noticias se transmiten en esos medios. ¿Y cuáles son esos medios? La radio, la televisión, las redes sociales, el Internet. El Internet es un medio masivo, ¿ya? Bien. ¿Y qué noticias les han llamado su atención últimamente? El COVID, la El AFP, COVID, la En AFP, este 10%. minuto es el 10%. Es claro. lo más los que hablan. asesinatos que hay en Hualpén. ¡Oh! ¿Cómo dice eso? Qué terrible. Hoy no he Las escuchado pueden ser nada Sí, así, ¿eh? sí. Las cosas que le pasan afuera. ¿Cómo es eso? Eso sí que es malo. Ya. ¿Cómo? Por ahí escucho a alguien que habla, pero muy bajito. Veamos las características, ¿ya? Esto es lo mismo que está en la guía, por si acaso. Las noticias, como texto, ¿ah? En este caso lo vemos como texto, ¿ya? No como, claro, yo les preguntaba dónde las encontrábamos, y sí, se pueden encontrar en los diarios, la televisión, ¿cierto? Pero principalmente aquí lo vemos como texto también. Entonces, la noticia tiene que ser veraz, ¿ya? Porque tienen que ofrecer información sobre los hechos que ocurren en la realidad sin mentir ni deformar los datos. Eso quiere decir que tiene que ser verídica, tiene que basarse en la realidad, tiene que ser verdad. ¿Ya? Cuando hablamos de que es veraz, hablamos de eso, de verdad. No puede la noticia inventarnos datos o cosas. No sé si han escuchado hablar de las fake news, las noticias que son mentiras, ya que muchas veces circulan por las redes y mucha gente cae en eso y piensa, no, si pasó esto otro, y en realidad no es verdad, Es falso. es falso, exacto. Lo que ¿Ya? más abunda ahora también. Sí, hay Sobre que todo tener en las redes mucho sociales. Fraude. cuidado. También hay que tener mucho cuidado con eso porque probablemente sea una persona que se le ocurrió escribir un texto y empezar a difundirlo nomás. ¿Ya? Otra característica de las noticias es que debe ser oportuna. Eso quiere decir, lo mismo que comentaban ustedes, es que habla de la realidad inmediata, de lo que acaba de suceder, o sea, habla de la actualidad, ¿ya? Y también debe ser objetiva, eso quiere decir que no admite las opiniones ni juicios del periodista o de la persona que la escriba, ¿ya? En realidad, la noticia no debe presentar opiniones de la persona que la escribe, pero sí puede presentar opiniones de entrevistados, por ejemplo, ¿ya? Pero no el que la escribe ahí no puede emitir su opinión. Ya, después tenemos otra característica, aquí hablamos un poco de los medios. Nicolás parece que tiene ruido de fondo, a ver. Sí, Nicolás era el que tenía un ruido, lo silenció un ratito, pero si quiere hablar usted se saca el micrófono, ¿ya? Entonces, o sea, usted se saca el silencio. Los medios masivos, incluidas las agencias de información, son quienes determinan qué acontecimientos son periodísticamente interesantes y cuáles no, y en función de eso deciden qué relevancia le asignan. Así algunos hechos serán informados en detalle, mientras que otros merecerán una atención superflua y otros inclusive serán absolutamente ignorados. ¿Ya? ¿Qué se dice aquí? Se dice que los medios de comunicación con los editores y los directores, por ejemplo, de los diarios o de los canales de televisión o de los canales de información, ellos son los que deciden qué noticias, a cuáles se les presta más atención
¿ya? ¿Cuáles pasan así casi desapercibidas, rapidito? Y cuáles ni siquiera se comentan. ¿En función de qué? Puede ser, no sé, pues, por ejemplo, si es algo muy contingente, obviamente lo de las AFP no va a pasar desapercibido, y tengan por seguro que hoy todos los medios están hablando de el 10% del retiro, ya de cómo los sistemas, por ejemplo, están colapsando, qué está haciendo la gente, etcétera. Y por mientras hay otras noticias que pasan por debajo, que no se consideran tanto, pasan casi desapercibidas y que igual pueden ser importantes, ¿ah? Bien, y ahora todos se quedaron callados. Otra característica, otras características. Esa cuando son de perspectiva, cuando le pasan prácticamente a uno personal. ¿Cómo? ¿Perdón? Cuando- ¿Cuándo? No, ¿qué pasó? ¿José era el que estaba hablando o no? Hola. No sé qué ¿Cómo que pasó. se le va a señalar, profe, a veces? ¿A mí? No, porque O se yo no escucha, profe. ¿Me escucha? ¿Se escucha? Sí, Yo. sí. Ya, porque alguien Ahora está... sí. ¿Ahora sí? ¿José? Profe, a mí se Dígame. me había ido la pantalla, la imagen. ¿Se lo Se había me ido la había ido la pantalla? imagen, no se podía ver a usted. Ah, Sí. pucha, No, no acá sé qué estaba será. bien. Ya. Bueno, si quieren comentar Ah. algo, me avisan, no hay problema, ¿ah? Pueden interrumpir. Sí, Yo a sí. veces les digo, yo a veces los silencio cuando escucho como ruido de fondo. Ahí los silencio, pero ustedes se pueden sacar el silencio solito. ¿Ya? Otras características No, importantes. yo ¿Sí? quedé tímida porque la compañera Jimena me hizo callar. Ay, No, no, pero pero no, no, si no era con esa no. intención. Por supuesto. No, no, Rosana, Ay, sí, no. es porque nos No, acoplamos, por no. eso. Sí. Es un chiste, es un chiste. Sí, En no se castigo, me en sienta. castigo que vaya a sacar fotocopia. A todos nos va a sacar la fotocopia. Ya. Bien. Entonces, otras características importantes de la noticia. Tienen mensajes que son concisos, o sea, son mensajes breves, son claros, ¿ya? Porque la idea es que el receptor los escuche una sola vez y quede con la idea clarísima. ¿Ya? Por ejemplo, usar una sola palabra para expresar una idea. Nacer en vez de dar a luz. ¿Ya? Tal vez en este caso no se entienda tanto, pero se trata de ser como más concreto. En vez de divagar tanto en palabras y que suene tan hermoso, no, la idea es que sea rápido, con palabras que nos hagan entender de una sola vez lo que se quiere expresar. ¿Ya? Y otra característica es que al informar, los medios evitan los conceptos abstractos, dando prioridad a las frases claras y concretas. Esto está muy relacionado con lo anterior, ¿ya? Puesto que son las cosas reales las que tienen imágenes. O sea, la idea es que nosotros cuando escuchemos las palabras o cuando las leamos nos vayamos haciendo una idea, ya nos vayamos imaginando lo que va sucediendo. A eso se refiere con las imágenes. ¿Ya? Entonces tiene que ser conciso, eso quiere decir que sea corto, breve, ¿ya? Claro, directo y concreto también, ¿ya? Con cosas que nos podamos imaginar rápidamente, que podamos entender rápidamente, ¿ya? De eso se trata. Y la noticia como texto tiene una estructura específica, ¿ya? Ahora, no siempre se mantiene esta estructura, no siempre se considera, ¿ya? Pero básicamente en los diarios sí, cuando los vemos en los periódicos. Ahora las noticias que aparecen, por ejemplo, en las redes sociales, no, porque la red social no siempre permite esta estructura, es imposible, ¿ya? Como aquí se les muestra. También está en la guía, ¿ya? Y la estructura de una noticia es una pirámide invertida. El contenido es una pirámide invertida. ¿Por qué? Porque quiere decir que lo más importante está siempre acá arriba. Lo más importante de la noticia está al inicio, ¿ya? Anda un bichito aquí. Lo más importante está al inicio y una araña, sí. Y lo menos importante, los detalles están al final, ¿ya? Entonces es como que pasa por un embudo. Lo más importante está arriba y lo menos importante abajo. ¿Ya? Esa es la estructura en cuanto a contenido de una noticia, ¿ya? Entonces al principio tenemos el título,
Y aquí se me fue a poner otro arriba que sí aparece en la guía. ¿Les aparece a ustedes? El epígrafe. Sí, Sí. sale, ¿Sale? sí. Ya, en la guía, Sí. acá, arriba del título, aparece otro que es el epígrafe, que es un texto pequeño que va sobre el título, ¿ya? Luego tenemos la entrada, que es la entrada o entradilla también, o lead, nos dice qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Como que nos resume toda la noticia en ese pequeño párrafo. Y luego tenemos el cuerpo de la noticia, que es todo lo que sigue, ¿ya? Y ahí se nos habla del contexto, o sea, la situación, qué estaba sucediendo, más antecedentes, más hechos que hayan podido determinar lo que sucedió. Y luego detalles menores y posiblemente una conclusión. Pero como les digo, lo más importante está acá arriba. Esto es lo más importante. ¿Ya? Ejemplo. Ejemplo. Aquí tenemos una noticia. ¿Ya? Aquí vamos a ver las partes. Vamos a ver las partes. Igual que en la pirámide. ¿Ya? A Rosana la voy a silenciar un poquito porque escucho ruido de fondo. Usted después se lo saca. Ya. Entonces, tenemos el hallazgo histórico, 2 puntos. Descubren ciudad más antigua de Europa y los restos tendrían 2000 años más que las pirámides de Egipto. Un grupo de arqueólogos halló en 2005 los restos de la que consideran la ciudad más antigua de Europa, de unos 7000 años de antigüedad, y a los que creen son los vestigios de los primeros mini-estados de ese continente. Luego de más de 3 años de investigaciones, expertos alemanes desenterraron partes de más de 150 templos construidos con tierra y madera, cuya fecha data entre los 4800 y 4600 a.C., los que están esparcidos en una zona que se expande entre Alemania, Austria y Eslovaquia. Los edificios habían sido construidos unos 2000 años antes de las pirámides de Egipto y del monumento de Stonehenge en Gran Bretaña, según dijo el diario inglés The Independent. ¿Ya? Entonces aquí podemos apreciar las partes de la noticia. En una noticia, en un texto así, ¿qué es lo que más les llama la atención cuando ustedes la ven, antes de leerla? El título. Bien, el título. Entonces, ¿cuál es el título aquí? Descubren Descubre ciudad la más ciudad más antigua de antigua de Europa. Antigua, de Europa. Bien, entonces, este es el título. Bien, el título lo distinguimos porque es el que más llama la atención, tiene la letra, la tipografía más grande, está más destacado. ¿Ya? Ese es el título. Eso es lo primero que tenemos que reconocer en una noticia cuando vemos las partes. ¿Ya? Y si hay un texto sobre el título, una vez que ya hayamos descubierto cuál es o identificado el título, si arriba hay un texto más pequeño, que también tiene relación con la noticia, eso va a ser el epígrafe. Esto que está acá arriba es el epígrafe. El epígrafe, como digo entonces, siempre se sitúa sobre el título. Entonces, para ver si una noticia tiene o no tiene epígrafe, porque no todas tienen, primero identificamos el título, que es lo que más llama la atención, ¿ya? Y si hay un texto pequeño sobre el título, ese va a ser el epígrafe. ¿Se entiende eso? ¡Estoy arriba! Sí, profe, Sí, porque aquí dice epígrafe o antitítulo. exacto, también se le llama así, antetítulo. Epígrafe o antetítulo, porque va antes del título, ¿ya? Así de fácil. Y luego, luego tenemos la bajada. La bajada es un texto que también, si se fijan, se destaca un poco, ¿ya? Y ese está bajo el título. Bajada de título se llama, de hecho, ¿ya? Bajada de título porque está bajo el título y también se destaca un poquito. Y es otra frase que está vinculada con el título. Luego de la bajada se encuentra el lead, o también llamado entrada o entradilla, ¿ya? Y el lead lo que hace es introducir a todo lo que viene después. Se supone que el lead contesta las preguntas que yo les decía hace un rato, que son el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué. Y hay otra más que se me fue. El qué, no, qué, cómo,
cuándo, dónde, por qué y el quiénes. ¿Ya? Ese me faltaba. Y luego de eso tenemos ¿Cómo? el cuerpo. El cuerpo de la noticia, que es lo que sigue, es todo lo demás. Identificamos entonces epígrafe, título, bajada, lead. El lead, como digo, es el primer párrafo. El lead es el primer párrafo y es el introductorio. Entonces, El una vez que, entrada. claro, una vez que tenemos esos ya, después del lead viene el cuerpo de la noticia, que es todo lo que sigue hasta el final. ¿Esto se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Ya, esto se los digo ahora. Esto se lo tienen que aprender. Las partes de la noticia se las tienen que aprender. ¿Ya? Porque hasta el momento de los exámenes que yo he visto, siempre aparece alguna pregunta respecto a esto. Les aparece una noticia en el examen y se les pregunta ¿a qué parte corresponde tal frase? Y les ponen, por ejemplo, el título. La pregunta dice, ¿a qué parte de la noticia corresponde? Entre comillas, descubren ciudad más antigua de Europa. Y dentro de la alternativa está epígrafe, título, bajada, lead. Y ahí ustedes tienen que elegir. En ese caso es el título. ¿Ya? Pero esto tómenlo en cuenta, apréndanselo, porque siempre aparece una pregunta. ¿Ya? ¿Se lo van a aprender? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Sí, profe. Sí. Ahí lo marcan, no sé, con algo, pero apréndanselo. Yo le puse un Ténganlo ahí. número. Bien, ténganlo ahí clarito para que después no se les olvide. Entonces, aquí respondamos las preguntas. Esto ya está también en la guía que ustedes tienen. ¿Quién? ¿Quién aquí se menciona? El grupo de los arqueólogos alemanes. Claro, el grupo de arqueólogos, ¿cierto? Alemanes, ¿ya? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que me muestra esta noticia? Hallazgo del resto de la ciudad más antigua. ¿Ya? De Bien, Europa. bien. Es como aquí, ¿qué pasó? Hallan los restos de la ciudad más antigua de Europa. Sí. Bien. ¿Cómo? ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo hallaron los Desenterraron restos? parte. Luego de 3 años Investigando. Desenterraron parte de más de 150 de Bien. 150 templos. Bien, bien. Ya, desenterraron entonces partes de más de 150 templos. Desenterraron, o sea, para hallar los restos tuvieron que desenterrar. Ahí Excavar. está el cómo, claro. ¿Cuándo? 2005. 2005. Bien, en 2005 pasó esto, ¿cierto? Que se hallaron los restos. ¿Ya? Tal vez alguien podría confundirlo con esto de acá, ¿ah? Cuya fecha data entre los 4.800, tal vez alguien 4.800. podría, sí, tal vez alguien podría confundirlo con eso. Ahora, este cuándo se refiere al qué, ¿ya? ¿Cuándo pasó esto? Que hallaron los restos de la ciudad más antigua de Europa. ¿Cuándo pasó eso? En 2005. Ahí está, ¿ya? ¿Dónde? ¿Dónde fue? En Europa. En En Europa. Europa. En Europa. Entre Alemania, Bien. Australia Australia y Eslovaquia. Eslovaquia. Ahora, si a ustedes se les hiciera esta pregunta y solo dijeran Europa, también estaría bien. ¿Ya? Porque fue en Europa. Luego el texto acá abajo describe un poco más detallado dónde exactamente. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque estaban realizando una investigación. Investigación. Claro. Sí. ¿Ya? Me pasé. Expertos alemanes. Exacto, estaban realizando una investigación, entonces a raíz de esa investigación empezaron a desenterrar las partes, ¿cierto? De más de 150 templos y hallaron la ciudad más antigua. ¿Ya? Ahí están las preguntas, ¿se fijan? Ahora la idea es que estas preguntas sean respondidas, o sea, las respuestas a estas preguntas, ahí sí, la idea es que las respuestas a estas preguntas estén aquí. Pero en este caso, si ustedes se fijan, estaban en casi toda la noticia, en todo el texto, ¿ya? Pero la idea es que estén aquí, en la entradilla o en el lead, que se llama también, ¿ya? ¿Dudas aquí? No, profe, por mi lado está claro por lo que indica el texto. Ya. ¿Sí? Claro, claro como el agua. Sí, profe, está bien. Ya, entonces ahora hagamos los otros ejercicios de la guía.
La guía número 9. Número 9. Ya. Tenemos entonces aquí, ya, aquí estamos. ¿Me siguen con la guía 9? Sí, profe. Ya. Entonces, Del gobierno. tenemos, bien, tenemos aquí un primer texto. Jueves 18 de junio de 2020, publicado a las 13:05 en biobiochile.cl. Gobierno realizará monitoreo anónimo a celulares para verificar cumplimiento de cuarentenas. Por Nicolás Díaz. El título lo tenemos aquí, ¿cierto? Ya sabemos que este es el título. ¿Tiene bajada esta noticia? ¿Bajada de título? ¿Cómo, profe, no se le entendió? Ya, a ver. ¿La bajado o no? Si no me equivoco. A ver, tenemos aquí el título. Esto lo identificamos como título. Ahora, Sí, ¿hay bajada en esta noticia? No. No, en esta noticia no No, hay profe. bajada. No hay bajada, ¿ya? Y tampoco, Y el Tam- epígrafe, disculpe, el epígrafe, tampoco hay epígrafe aquí. Aquí no hay epígrafe, porque si se fijan, la fecha que aparece aquí, la fecha no es parte del epígrafe, ¿ya? Esto tampoco. Cuando arriba aparece un texto que está relacionado con el título, ese es el epígrafe. Como en el caso de la otra noticia, la del hallazgo histórico. ¿Se fijan? Aquí dice hallazgo histórico, 2 puntos. Descubren ciudad más antigua de Europa. Aquí el epígrafe está relacionado con el título. Es parte de la noticia, ¿ya? En cambio acá solo solamente tenemos el la título. fecha. Esta es la fecha de publicación de la noticia, pero este no es epígrafe. Solo tenemos aquí título. ¿Ya? Entonces, esta mañana, el ministro de Salud, Enrique París, afirmó que próximamente esperan coordinarse con las empresas telefónicas para hacer un monitoreo anónimo de las personas para verificar el cumplimiento de cuarentenas. Dicho trabajo, que se realizaría en conjunto con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, permitirá seguir el movimiento de los teléfonos celulares. La medida tiene como fin evaluar las acciones que ha tomado el gobierno, especialmente en la región metropolitana, la cual no ha disminuido el desplazamiento pese a estar en cuarentena hace más de un mes. Durante el balance diario, París fue consultado acerca de la fragilidad entre el análisis de los datos y la privacidad de las personas. En ese sentido, señaló que de ninguna manera vamos a incidir o preocuparnos de no respetar la privacidad. Este no es un seguimiento persona a persona, es un seguimiento masivo del movimiento de los celulares que nos permite evaluar el resultado de nuestras medidas. Lo anterior también fue complementado por el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo, Fernando Rojas, quien afirmó que estos son seguimientos totalmente anónimos. El seguimiento de las medidas es muy importante para evaluar cómo está funcionando en cada región y cada comuna. Creemos que es importante todas las medidas que ayuden a que las personas reduzcamos nuestra movilidad como una herramienta esencial en el control de la pandemia, donde no hay ningún riesgo de invasión a la privacidad, porque esto es completamente anónimo, recalcó. Por ello, enfatizó en que el seguimiento tiene como fin endurecer las restricciones y así alcanzar una reducción del 50% en la movilidad, no solo de las comunas de la región metropolitana, sino también para el resto del país. ¿Ya? ¿Qué les parece esta noticia? Interesante. Interesante. Viendo el momento, Ah, es lo que se sigue en la actualidad. claro, exacto. ¿Qué les parece que sus celulares sean monitoreados? Malo. Por un lado, es que sí hay que verlo por el hecho de que hay gente que no está respetando la cuarentena, siendo que no la respetan y están corriendo el riesgo, están poniendo en peligro a las demás. Exacto.
Por otro lado, que igual, puta, que nos pongan a todos dentro del mismo saco, siendo que no toda la gente es así. Yo trabajo de noche, profe, y anda harta gente, sí, de verdad, no respetan la cuarentena, andan con salvoconductos falsos algunos. Claro, ni el toque de queda se respeta tampoco. No, y esto que queda aquí en Concepción, igual, sobre todo, la gente la con mañana, con música y no hay control. Claro, Por un lado, como que en acuerdo y por otro lado, en desacuerdo. claro. Falta más mano dura y no. Más mano dura, dice usted. Sí, Ya, veamos ya muy blando. las respuestas a las preguntas. Ya, las preguntas quién, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Completemos el cuadro. ¿Ya? ¿Quién? Primero, ¿quién? ¿Quién aparece aquí en la noticia mencionado como persona importante? El ministro. El ministro, Esto, ¿ya? El ministro Enrique París, ¿cierto? Ministro, entonces, Enrique París. ¿Quién más? Fernando Rojas. Fernando Rojas. Ya, Fernando Rojas, que es el decano de la Facultad de Ingeniería, ¿cierto? También se menciona. Ya. Fernando Rojas. Ok, ¿aparece alguien más mencionado? No, profe. ¿No? Ya. Entonces, ¿qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué se muestra en esta noticia? De que las autoridades colocaron. No, que quiere hacer un monitoreo anónimo a las personas Ya, para verificar el cumplimiento de la cuarentena. ya, Y eso lo dictamina las autoridades. En ok. este caso, el ministro. No. Ya, entonces puede ser que las autoridades dictaminan realizar un monitoreo de las personas para verificar el cumplimiento de las cuarentenas. ¿Ahí? ¿Eso es? ¿Algo que quieran agregar ahí? ¿Está bien? ¿Está bien? El masivo de las cuarentenas. A ver, el cumplimiento, ya, cumplimiento masivo de las cuarentenas. Bien. Bien. A los celulares. A Movimiento ver, masivo de los celulares. cumplimiento masivo de los celulares, ¿o no? Monitoreo de los celulares, podría ser. Exactamente, digamos. Ya, entonces las autoridades dictaminan realizar un monitoreo de los celulares de las personas para verificar el cumplimiento masivo de las cuarentenas. Bien, ahí está súper completo. ¿Cómo? Monitoreando. Dice, ¿cuándo? Próximamente. Ya, pero el cómo. ¿Cómo se va a hacer esto? Monitoreando los celulares. Ya, monitoreando, Coordinándose con las empresas de telefónica. monitoreando los celulares. En el segundo párrafo sale. A ver, segundo párrafo. Sí. Dicho Que trabajo realizarán con que se realizaría en conjunto con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones permitiría seguir el movimiento de los teléfonos celulares. Bien, ¿ya? Entonces, monitoreando los celulares, puede ser, en coordinación con el Ministerio de Transportes y transporte y telecomunicaciones. Bien. Ya. Jimena, que está callada. ¿Está ahí o no está ahí? No la escucho ahora. Y a Rosana tampoco la escucho, ¿ah? Se me perdieron, parece.
En este caso, en las cuarentenas, en la noche, pues aquí en Concepción, los que monitorean los permisos y salvoconducto y saben Estoy si es legal o anotando, no, profe. es la PDI. Ah, ya. Claro. Bien, Sí, pues la PDI es más minuciosa en ese sentido que el salvoconducto sea de una empresa, porque investigan ellos. claro. Ya, pero en este caso, aquí, según la noticia, ¿cuándo sería? ¿Hay una fecha o no? ¿Cuándo se está haciendo esto? No, ¿O dice aún que no? próximamente ¿Dónde? que sí, unos días más, próximamente. ¿De dónde sale eso? ¿En qué párrafo está? En el párrafo Arriba, profe, donde dice esta mañana el ministro de Salud. Bien. Esta mañana el ministro de Salud, Enrique París, afirmó que próximamente esperan coordinarse con las empresas telefónicas. O sea, es algo que aún no se ha realizado hasta el momento en que salió publicada esta noticia, ¿cierto? Entonces, próximamente. Ahí tenemos la respuesta. ¿Cuándo? Próximamente. Estamos trabajando para eso. Claro. ¿Dónde? ¿Dónde se realiza la acción que muestra la noticia? ¿Dónde se realizaría? dice que Aquí en las regiones y La región comunas. metropolitana. Región No, en regiones y metropolitana. comunas. ¿Ya? Sí, y en cada región de comuna. Bien. Dice acá región metropolitana que estaría ahí especialmente el foco, pero acá abajo también se dice que no solo en las comunas de la región metropolitana, sino también para el resto del país. O sea, todo el país. ¿Dónde? En el país, o en todo el país, ¿cierto? En todo el país, En diferentes comunas. en todo el país, pero podrían ustedes agregar aquí especialmente en la región metropolitana. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice la noticia? Le da más énfasis a la región metropolitana. ¿Ya? ¿Y por qué? ¿Por qué se está llevando a cabo esta situación? Recuerden que el por qué, el dónde, el cuándo y todo eso está ligado a esta pregunta. Esta pregunta es como la más importante. El qué. ¿Qué es lo que se va a hacer o se hace? ¿Ya? ¿O qué es lo que está sucediendo? Todas las demás están vinculadas a esta, al qué. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se realizará un monitoreo de los celulares de las personas? ¿Por qué será eso? ¿Qué nos dice la noticia? Sí, creemos que es importante todas las medidas. Porque no hay ningún... Es para evaluar al gobierno. ¿Ya? ¿Dónde Sí, sale aquí- eso? ¿En aquí qué está, párrafo? creemos que es importante, casi en el penúltimo párrafo de la noticia. ¿Ya? ¿Ya? Dice, creemos que es importante que todas las medidas lleguen a las personas. Pero buscamos herramientas de movilidad. Bien, Reducir creemos, la movilidad. ya, creemos que es importante todas las medidas que ayuden a que las personas reduzcamos nuestra movilidad como una herramienta esencial en el control de la pandemia. ¿Ya? Bien, ese puede ser un porqué. Entonces, ¿por qué se busca reducir la movilidad de las personas durante la pandemia? Ya, esa podría ser una respuesta. Movilidad o desplazamiento también, a eso se refiere. ¿Ya? ¿Dudas con esto o algo que quieran agregar? Está bien, profe. ¿Está bien? Ya. Seguro que no hay dudas. Es que ahí está diciendo lo que dijo usted. El quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Bien. ¿Muy difícil contestarlo? No, porque hay que leer nomás. Hay que leer, ¿cierto? Ahora, nosotros aquí leemos solo una vez, pero yo a ustedes les recomiendo que cuando estén en la prueba, cuando estén haciendo su examen, lean por lo menos 2 veces cada texto. ¿Ya? Lo leen una vez, después lo leen de nuevo, y cuando empiezan a responder las preguntas también tienen que ir volviendo al texto. Lo mismo que voy haciendo yo acá. Escucho mucho ruido también de fondo. Rosana, tiene que parece pillar- que me marca Rosana. No, ahora me marca Víctor. No sé quién será. Uno Ya. tiene que pillar
¿Ah? Profe, Dígame. se siente como una máquina. Sí, es como una interferencia, ¿cierto? Pero no sé quién es. Sí. Yo No no sé estoy quién es. haciendo nada. Ah, Estoy ya, escuchándola aquí nomás. ya. Yo No tengo sé- cerrado el micrófono. Ya, no sé quién Lo será, pero se enciendo y lo escucha un silencio. ruido, ¿cierto? Sí, Es como un ruido de- como máquina, así como que estuvieran Interrupción. cortando algo, una situación así. Igual escucho súper cortado. Sí, o como O, una o una máquina interferencia. sí, una máquina que te está sacando fotocopia. Ya, Oiga, profe, lo que no entiendo que molesten a uno la tiene que... compañera. Yo no. Yo lo saqué ya. Ya, ¿quién estaba En el texto comentando? uno tiene que... En el texto uno tiene que ver el título, la entrada, el cuerpo en la noticia y los detalles. Exacto, o sea, usted cuando ya le muestran la noticia, ¿cierto? O sea, usted va a llegar con su examen, van a aparecer los textos y usted se va a dar cuenta de que es una noticia porque habla de algo que es actualidad, ¿ya? Está redactado de forma concreta, ¿cierto? Es claro, ¿ya? Y tiene un título. Usted lo primero que ve es el título, puede tener epígrafe, puede que tenga, puede que no, como en este caso no tiene, ¿ya? Puede que tenga bajada o puede que no tenga bajada. En este caso tampoco tiene bajada, ¿ya? Como les decía, la que les mostraba antes, en este caso, esta es como la ideal. Ojalá tuvieran todas epígrafe y bajada, ¿ya? Pero no todas lo presentan. Como en este caso no tiene, ¿ya? No tiene ni epígrafe ni bajada. Entonces aquí lo único que ustedes podrían identificar es el título, ¿ya? Y acá los dos primeros párrafos que podrían ser el lea y entradilla, ¿ya? O entrada también se llama, ¿ya? Acá hay más preguntas también respecto al texto. ¿Sigamos? ¿Nos queda todavía tiempo? Sí, profe. Ya. ¿Para qué se realizará el seguimiento de celulares? Para invadir la privacidad de las personas, para endurecer las restricciones y reducir la movilidad, para evaluar las acciones en la región metropolitana, para seguir el movimiento de los teléfonos celulares. La B. La B. B. La B es para endurecer las restricciones y reducir la movilidad. Bien, esa es la correcta. Ahora, ¿dónde lo encontramos en el texto? ¿En qué parte? Al principio. En el primero, en el tercero. ¿En el tercero? No, evaluar las acciones. La pregunta dice, ¿para qué se realizará el seguimiento de celulares? En el séptimo. ¿En el primero? ¿En el primero En el séptimo. o en el séptimo? Sí. Que dice Sí, esta la mañana el movilidad. ministro de Salud, después dice... No, si mi papá es normal. En el primero. En el primero, ¿verdad? Sí. Esta mañana el ministro de Salud informó Estoy leyendo la última. para verificar el cumplimiento de las cuarentenas. Ahí está, el anónimo. En el primero, profe, sale. Bien. Con el primero ustedes responden esa entonces. Porque el anónimo verificar el cumplimiento de la cuarentena. Pero ¿y dónde dice esto de endurecer las restricciones? ¿Dónde aparece eso? De ¿Ah? alguna manera vamos a recibir la preocupación del masivo. Acá sale en El penúltimo también es como que dice Fíjense en el creemos que último, ¿ah? Ahí está en el último. El seguimiento, y aparece esa palabra, seguimiento, tiene como fin endurecer las restricciones y así alcanzar una reducción del 50% en la movilidad. ¿Ya? Ahí está la respuesta. Fíjense, la respuesta es la B, que dice endurecer las restricciones y reducir la movilidad. Ahí está, en el último párrafo.
¿Con qué finalidad se menciona al decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo? ¿Para qué? ¿Para qué se menciona al decano de la Facultad de Ingeniería? ¿Dónde está aquí? A ver, el señor Fernando Rojas. Rojas. Ya. ¿Para qué se menciona Está en el sexto párrafo está ese. Sí, fíjense. Son seguimientos anónimos. Totales anónimos. El seguimiento de la medida es muy importante para evaluar cómo el funcionamiento en cada región de la comuna. Bien. Evaluar cómo están funcionando en cada región y en cada comuna. Fíjense aquí, mire, presten atención. Dice, lo anterior también fue complementado por el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo. Lo anterior. ¿Y qué es lo anterior? Lo que se menciona en el párrafo anterior. Y el movimiento de los teléfonos celulares. Él apoya esa decisión. Dice, en este sentido, señaló, Enrique París, ¿cierto? Señaló que de ninguna manera vamos a incidir o preocuparnos de no respetar la privacidad. Dice que no es un seguimiento persona a persona, es un seguimiento masivo de movimiento de los celulares que nos permite evaluar el resultado de nuestras medidas. Lo anterior también fue complementado por el decano de la Facultad de Ingeniería, Fernando Rojas, quien afirmó que estos son seguimientos totalmente anónimos. El seguimiento de las medidas es muy importante para evaluar cómo está funcionando en cada región y cada comuna. Entonces, la pregunta dice, ¿con qué finalidad se menciona al decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo? ¿Con qué finalidad? ¿O para qué? ¿Para qué se menciona a este señor? Entonces podríamos decir, se menciona a Fernando Rojas, por ejemplo, ¿para qué? A ver, ¿qué dicen ustedes? Para estos seguimientos en total anónimo. Como para apoyar la decisión tomada anteriormente. Claro, para apoyar, bien, para apoyar lo mencionado, podría ser, no lo mencionado, lo dicho por el ministro. Puede ser ministro París, ¿cierto? O ministro de Salud, también podría ser. Ahí ustedes deciden cómo mencionarlo, ¿ya? Entonces, se menciona a Fernando Rojas para apoyar lo dicho por el ministro París en relación a qué. ¿Qué es lo que dice el ministro de Salud? Dice que se hará el seguimiento, pero no se invadirá la privacidad de las personas. ¿Recuerdan que eso es lo que dice? Sí. Ya. En relación al seguimiento de los celulares, se menciona a Fernando Rojas para apoyar lo dicho por el ministro Páez en relación al seguimiento de los celulares sin invadir la privacidad de cada persona. Bien. Bien, ahí está. Esta es la respuesta. Se menciona a Fernando Rojas para apoyar lo dicho por el ministro París, o el ministro de Salud, podrían decir ustedes, en relación al seguimiento de los celulares sin invadir la privacidad de cada persona. También podrían decir ustedes que complementa lo que dice el ministro París, ¿ya? También podrían decirlo de esa forma. Siempre cuando en las noticias aparecen personas y se citan con lo que ellos hablan, como en estos casos, por ejemplo, si se fijan aquí, cuando están las comillas, ¿me siguen, cierto? ¿Me siguen, cierto? Cuando están las comillas, sí. ¿ya? Es porque se cita a una persona, se cita lo que dice, se cita lo que dicen, ¿ya? Y eso se hace ¿para qué? Para darle más credibilidad a la noticia, para complementar también lo que se está diciendo, ¿ya? Y en realidad para mencionar las autoridades también que tienen que ver en este caso. El ministro de Salud, ¿cierto? Y también una persona que tiene que ver con las telecomunicaciones. Son entendidos en la materia, ¿ya? Son autoridades en la materia, por eso ellos se mencionan aquí. Bien,
Pregunta 4. ¿A qué porcentaje de movilidad se espera llegar con esta medida? 50%. 50%. ¿Ya? Está en lo último, en el último. En el último. Sí, Bien, entonces, el último párrafo. bien, la pregunta está aquí. ¿A qué porcentaje de movilidad se espera llegar con esta medida? Se espera Reducción de 50%. llegar al 50%. 50%. Podría ser ahí. O también de movilidad, si ustedes lo quieren complementar más. ¿Ya? De las personas. Se espera llegar al 50% de movilidad. ¿Está de acuerdo con la medida informada en la noticia? Fundamente, fíjense allá. ¿Está de acuerdo con la medida? ¿Ustedes están de acuerdo? Sí, profe. Yo estoy de Ya. acuerdo. Entonces, sí, coma, estoy de acuerdo. Porque, Para evitar el contagio. ¿ya? Porque, por ejemplo, es necesario para evitar el contagio, ¿ya? El aumento. O el aumento, para evitar el contagio o el aumento en los casos En cada comuna. de coronavirus en cada En el comuna. Exacto, en En cada cada comuna del país. del país. Bien, Del perfecto. Perfecto, así estamos bien. Sí, entonces, fíjense en la pregunta. ¿Está de acuerdo primero? ¿Está de acuerdo? Sí. Estoy de acuerdo. Sí. Y después dice acá, fundamente. ¿Por qué? Ahí está mi fundamentación. Yo parto mi fundamentación con esta palabra. ¿Por qué? Porque es necesario para evitar el contagio o el aumento en los casos de coronavirus en cada comuna del país. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Bien. Terminamos con este texto. Nicolás parece que es, a ver, no sé quién es el que está con ese ruido de fondo. Puede ser el audífono, ¿ah? También. En algunos casos lo he escuchado así también, cuando a veces no están bien conectados o... Vaya a saber uno. Ya, pasamos ahora a otra noticia. En esta quiero que pongan bastante atención en esta noticia. A ver. Profe. Ya, entonces, esta noticia es del diario La Tarde, es del 20 de septiembre del 2015 y se titula El hombre que paró al desierto. Entonces, este es el título de la noticia. ¿Ya? Título de la noticia, El hombre que paró al desierto. Si se fijan acá arriba, dice El diario de la tarde. Ese es el nombre del diario solamente. Ese no es el epígrafe, ¿ya? Recuerden que el epígrafe siempre tiene relación con el título, con el contenido del título. En este caso, este es el nombre del diario, ¿ya? Y acá aparece la fecha, eso tampoco es epígrafe. Y tiene una entrada igual. Exacto. Entonces, una bajada. Esta que aparece aquí es la bajada. Un agricultor africano ha conseguido volver fértiles más de 3 millones de hectáreas de tierras desérticas. Esta es la bajada de la noticia, bajada de título, ¿ya? Porque está bajo el título. Justo después del título viene este texto. ¿Y cómo lo reconocemos? Porque también se destaca. Así sabemos que es la bajada. ¿Por qué? Por dos razones. Una está bajo el título y la otra es que también se destaca. ¿Ya? Y luego tenemos aquí la noticia en sí. Este párrafo sería la entrada o lead y luego tendríamos el cuerpo de la noticia, todo lo que sigue. ¿Ya? Ese es el cuerpo de la noticia. ¿Les parece si la leemos ahora y revisamos las preguntas la semana siguiente? Porque no vamos a alcanzar. Sí, profe. ¿Les parece? Bueno, profe. Ya. Sí. Leámoslo. Como tarea. Claro, leámoslo, queda como tarea y lo revisamos igual la siguiente clase. Pero ya les digo que aquí presten bastante atención. ¿Ya? Entonces, tenemos la lucha de Jacoba Saguadogo contra el avance del desierto en su país comenzó en 1974,
Mientras muchos de sus vecinos abandonaban sus aldeas, rodeadas de tierras estériles, este agricultor solo pensaba en hallar la forma de repoblar su región. Como muchos de estos personajes lo tomaron por loco, pero 40 años después ha conseguido recuperar más de 3 millones de hectáreas de terreno desértico y convertirlos en tierras de cultivo. Para lograr su objetivo, Sawadogo decidió emplear una técnica de agricultura tradicional denominada SAI, que adaptó a los tiempos modernos. Este método consiste en cavar hoyos de unos 20 centímetros en los que se deposita el estiércol y fertilizantes al lado de las semillas. Los resultados parecen darle la razón. Convencido de que puede revolucionar la vida de sus compatriotas, Sawadogo decide recorrer su país en moto para enseñar la técnica a todos los agricultores que pueda. Con el paso del tiempo, decidió mejorar el método plantando también árboles que ayudarán a mantener la humedad del suelo y favorecerán la infiltración natural del agua. Actualmente, este decidido campesino, que ha protagonizado varios documentales, se dedica a dar conferencias para tratar de expandir aún más los beneficios del SAI. Aquellos que lo llamaban loco cuando lo veían plantar árboles en pleno desierto, ahora lo consideran un auténtico héroe. Sin embargo, Sawadogo se conforma con saber que gracias a su empeño, miles de agricultores son capaces de vivir del fruto de sus tierras. La mejora de los rendimientos generó mayores ingresos para los agricultores, puso freno al éxodo rural y fortaleció el nivel de autosuficiencia alimentaria. Con el apoyo de los expertos internacionales, Sawadogo formula hoy un deseo. Me gustaría que la gente tuviera el valor de crecer a partir de sus raíces. ¿Ya? Esa es la noticia entonces que vamos a dejar para la próxima semana con las preguntas que aquí aparecen para que ustedes le presten atención, vean si las pueden resolver también. Y también nos queda este último texto. ¿Ya? También del diario La Tarde. Es más ¿Alguien tiene cortito. ese texto, profe? ¿Cómo? No le guía. Esto está en la ¿Atrás? guía. Esto está todo en la guía 9. Todo en la guía 9, ¿ya? Entonces, bien. Vimos que... Dígame. Ah, ya, sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, hoy vimos la noticia, ¿cierto? Vimos que la noticia es un texto que habla sobre la actualidad, situaciones o hechos reales, ¿cierto? Que son del momento, son contingentes, ¿ya? Las encontramos en los medios masivos y vimos también las partes de la noticia, Los títulos, las características, entrada, noticia, exacto. detalles. Aquí está. La estructura de la noticia, ¿ya? Hay un epígrafe que aquí se me olvidó ponerlo, pero está en la guía sí aparece. Sí, en la guía está. Sí, en la guía sí aparece, ¿ya? Sí. Entonces, está acá el epígrafe, el título, la entrada y el cuerpo de la noticia. ¿Y por qué es una pirámide invertida? Porque lo más importante está acá, Es lo primero. inicio, exacto, y hacia abajo va lo menos Va importante. disminuyendo. Claro, exacto. ¿Ya? Y nos queda revisar los últimos dos textos de la guía para terminarla. Y luego de eso veríamos publicidad, ¿ya? Según lo que les mostré también en la planificación. Profe, ¿usted mandó la guía 10? La mandé, está en... Sí, está. Yo la tengo acá. Está en la página de ICADE. La guía 10 está en la página de ICADE. Sí, está hasta la 10 11. mandó nomás. Está hasta la 11. Ya, profe, ya. ¿Ya? Y con la 11 terminamos la materia. Y yo después de eso ya hago guías de repaso, ejercitación. Entonces quedan dos tareas. El hombre que paró al desierto y devuelven al mar pingüinos afectados por la contaminación. Exacto. Esas quedan de tarea, pero las vamos a revisar, sí, la siguiente clase. ¿Ya? ¿La otra? ¿Cómo, Nicolás? ¿Cuál es la otra? La Aparte otra...
¿Ah? Diario La La del, Tarde, sí. la del desierto y la otra es la de los pingüinos, que está en la misma guía. Esto 3. Sí, el texto Ah, 3. En la misma guía, ¿ya? En la 9, guía número 9. Bien, entonces con eso terminamos ahora la clase, ¿ya? Para que vayan a tomar once, descansen, A trabajar, a o trabajar. vayan a trabajar también, claro. Bien, pues ha sido un agrado, un gusto estar con ustedes, compartir este ratito. Muchas gracias, profe, muy clara. Espero Gracias, estén profe. muy bien. Gracias. Bien, chao, profe, Un gracias. abrazo a la Chao, distancia. compañeros. Cuídense Chao, mucho. compañeros, chao. Que estén Chao, todos chao. bien. Chaito. Shalom. Chao, chao. Shalom, profe. Chao. Pues, Gracias. Nicolás, cuídate. Gracias. Cuídense, Rosana. Igual usted, profe, cuídese. Un abrazo grande. Igualmente, un abrazo también. Un abrazo, Gracias, Jimena, igual. profe. Gracias, profe, Tamara, para usted Tamara que no también. habló. Gracias. Carmen, Gracias. Mirza. A Mirza no la he escuchado. No te aparece. Hola, Mirza. No la escucho, que está silenciada. Tiene que sacarse. Ahí sí. Ya, un gusto. Chao, que estén súper bien. Gracias, profe. Ya, Chao, chao. profe. Chao, Chao, chao. chao.